Adelante. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque nos reúnes para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y te rogamos que abra nuestro entendimiento, Señor, para ver qué es lo que nos quieres decir esta noche, Señor. Bendice al hermano Walter, Señor, que con tanto amor nos ha acogido aquí, Señor, en estos videos, Señor, para aprender, Señor, de ti. Gracias te damos por los que ya estamos inscritos aquí ahorita y por los que se van a ir juntando poco a poco, Señor, que tú les bendiga. Y que sea una noche, Señor, donde aprendamos muchas cosas que a veces creemos que ya las sabemos, pero ya cuando nos las explican bien, ya entendemos más. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces seguimos con el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Aquí ya, como platicamos en las reuniones anteriores, eh, Jesús ya inició su camino hacia su crucifixión, hacia Jerusalén. Eh, Dejó ya su sede, su centro de operaciones, podríamos decir, que era Capernaum, y va pues camino a lo que él sabe es su misión. Y lo ha anunciado a los discípulos no lo entienden, pero él sigue enseñándoles. Y hoy vamos a ver un pasaje en donde hay mucha enseñanza para los discípulos y también para nosotros. Entonces vamos a ir inmediatamente a la presentación. Así arrancamos con esto. Vamos a ver. Bueno, siempre me dicen, hermanos, si se puede ver. Amén, hermano Walter. Perfecto. Vamos a darle ingreso a una hermana ahí que está queriendo entrar. Y ya. Bueno, entonces, la semana pasada nos quedamos en que pues van los discípulos caminando, como ya dijimos, con Jesús y le presentaban niños, dice, para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Yo acostumbro leer los versículos anteriores porque todo esto está conectado. Recordémonos que originalmente la Biblia no tenía divisiones en capítulos y en versículos como la tiene ahora. Eso es algo muy reciente. Los eruditos judíos empezaron a dividir el Antiguo Testamento en versículos, según se cree, pero la división ya formal del Nuevo Testamento se dio en el siglo XVI, en el año 1550 más o menos, incluso después de la Reforma. Ya se empezaron a poner los capítulos, los versículos y los títulos como para pues hacer más comprensible, tal vez más fácil de leer la Biblia. Pero inicialmente era un texto todo corrido, como se escribe un libro o como se escribe una epístola, una carta, que de hecho, pues así fue como escribieron eh, los eruditos, los escritores, el libro. Entonces todo está conectado, todo lleva relación. Marcos aquí está dando este pasaje de los niños y pues obviamente tiene relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que hablamos de que el Evangelio de Marcos, él lo escribió como un quiasmo, y un quiasmo, pues el centro de la historia, o la parte más importante de la historia, va en medio. Y la parte más importante del Evangelio de Marcos es el capítulo 8, en donde está la confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. De ahí en adelante, la cosa cambia totalmente porque Jesús, que venía pues haciendo milagros, ganando popularidad, seguido por multitudes pues creando de alguna manera falsas expectativas en los discípulos, porque los discípulos creían que iban a reinar con él físicamente. Ahora empieza a anunciar su muerte, lo cual es chocante para los discípulos y no lo pueden entender.
Y de hecho vemos en los discípulos ese materialismo, ese anhelo, aunque no se expresa todavía abiertamente, pero está esa ilusión de que van a tener fama, podríamos decir, y poder al gobernar junto con Jesús. Entonces, sigue habiendo ego dentro de ellos, y parte de ese ego es esto, que los niños, ¿cómo van a venir los niños aquí a molestar a Jesús? O sea, en un reino, en un reino físico, terrenal, pues las mujeres y los niños no formaban parte de ese reino, pues, o sea, el reino, de hecho, era como que exclusivo para los hombres. Recordemos que las mujeres y los niños carecían de valor. De hecho, ni las reinas tenían valor, y lo podemos ver, por ejemplo, David, cuántas esposas tuvo, no digamos Salomón, y pues todo giraba en torno al rey, pero no a la esposa. Entonces, pues vemos aquí, bueno, en el libro de Ruth también vemos cómo, eh, perdón, en el libro de Esther, vemos también cómo la reina Basti es despreciada por el rey, despojada de su cargo. Y ahí es donde Esther, pues, aplica para el reinado y por la misericordia de Dios llega a ser eh, reina. Entonces, vemos aquí que los niños y las mujeres eran los marginados, y Jesús se preocupó mucho de darles valor, tanto a los niños como a las mujeres, a los desposeídos en general. Jesús tenía pues mucha facilidad para conectar con la gente, por eso las multitudes lo seguían y venían de todo. Él venían ricos, venían pobres, venían eh, pues desposeídos, eh, repudiados por la sociedad. Y Jesús tenía el don, ese carisma de, atraer a las multitudes. Todo el mundo se le acercaba, tenía la confianza de acercarse a él y de pedirles cosas, lo que nos indica que el carácter de Jesús pues era muy especial, no era alguien que se mirara así como prepotente, como que orgulloso, porque hay gente que da cierto temor hablarles o acercarse a ellos, especialmente si es gente importante, ¿verdad? No cualquiera se acerca con facilidad a un gobernante o a una persona eh, de alto nivel, digamos. Pues siempre hay aquello de que vamos a ver si me recibe, vamos a ver si me atiende, voy a pedir cita, tengo que pasar muchos filtros para llegar a alguien que está en una posición elevada. Sin embargo, Jesús, la gente venía, los niños venían, y él no tenía problema con eso. Imaginemos un ejecutivo, un gerente de una empresa que esté pues dando una charla y de repente empiecen a jugar niños ahí alrededor de él, lo más probable es que dé instrucciones para que lo saquen de ahí, que no lo interrumpa. Sin embargo, Jesús se indigna cuando los discípulos empiezan a rechazar a los niños y les dice, déjenlos. Fue prácticamente un regaño para los discípulos, déjenlos, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No solo dejó que se acercaran, los abrazó. Los abrazaba, los ponía en sus piernas, los ponía como un modelo. Y los niños tienen ciertas características, eh, aunque no necesariamente por esas características es que el Señor dijo que iban a entrar en el reino de Dios, pero por ejemplo, un niño, pues, eh, no tiene mucho ego, algunos algo, pero generalmente es una persona humilde, el niño es inocente, el niño depende plenamente de sus padres, el niño es crédulo, o sea, lo que le dicen lo cree. eh, entonces, pues ese tipo de características, sobre todo la humildad, es lo que el Señor busca en los que le siguen, es la característica del reino que Él vino a implementar. Él dijo,
los gobernantes se enseñorean de las naciones y los que tienen poder abusan, pero entre ustedes no va a ser así, dijo, y porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vamos a ver por qué está conectado esto con el pasaje de hoy. Y el pasaje de hoy, pues, trata de la parábola no la parábola, sino la historia del joven rico que se acerca a Jesús con una pregunta interesante. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Como pusimos aquí, ¿cómo puedo vivir eternamente? Entonces, a mí me gusta ilustrar eh, los pasajes con videos para que pues son como más fáciles de entender que la lectura plana. Solo déjenme ver eh, para que se oiga el sonido, porque ya antes lo he puesto sin sonido. Entonces, por favor, me cuentan si se logra escuchar. Te paré un momentito, perdón, solo estoy arreglando aquí para que se mire bien. Pero sí se escucha, sí se escucha, hermanos. Sí, sí, bien. Sí. Ok. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, tenemos ahí el video con el pasaje y aquí el texto bíblico de Marcos 10. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ah, bueno, empezamos analizando a este joven rico, este joven importante. De hecho, Lucas lo menciona como alguien prominente. Algunas versiones traducen como un príncipe. El tema es que era alguien importante. Era joven, importante, eh, adinerado, con una buena posición.
Y él viene corriendo, o sea, tiene prisa por llegar a donde está Jesús. Y no solo viene corriendo, sino se hinca, hincando la rodilla. Probablemente no fueran las dos rodillas, sino una, pero es una señal de reverencia, una señal de humildad. O sea, trae la actitud correcta. Vimos ya ejemplos anteriores de personas que vinieron a Jesús y se humillaron, se arrodillaron, como eh, el caso de Jairo, cuando vino a pedir que su hija sanara, la mujer sirofenicia, y en fin. Y Jesús reconoció ese gesto de estas personas y le agradó, porque el Señor le agrada eso, que vengamos a Él en señal de reverencia, en señal de humildad, reconociendo su grandeza, su poder. No, Él no espera que vengamos a exigirle cosas, aunque a veces inconscientemente caemos en eso. eh, pero traía la actitud correcta. Y trae una pregunta interesante. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta que, pues a lo mejor muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho. O hemos tenido la duda, ¿verdad? Que si realmente me muero hoy, ¿qué va a pasar conmigo? De hecho, acabamos de pasar el 31 de octubre, que es el aniversario de la Reforma Protestante. Y eso nos recuerda la historia de Lutero. Lutero, pues él en una oportunidad andando en el campo, lo, lo sorprendió una tormenta y un rayo cayó cerquita de él, casi que lo mata. Ya se imaginan ustedes el susto, ¿verdad? O sea, a cualquiera le espanta eso. Pero él lo que más le preocupó, lo primero que pensó, ¿qué hubiera pasado si me muero? ¿A dónde hubiera ido? ¿Será que me hubiera salvado? Y entonces le hizo una promesa a Santa Ana, que era en quien él creía, ¿verdad? Y le dijo que se iba a ser monje. A la semana y pico estaba tocando en un convento agustino y entró a formar parte de los monjes agustinos o agustinianos. De hecho, él murió siendo un monje agustino, aunque fue excomulgado, pero su pensamiento siguió siendo de Agustino, y los agustinos eran muy, muy estrictos, una organización pues muy, muy rígida. Y Lutero, estando ahí siendo monje, él se confesaba 3 veces al día, él hacía penitencias, él ayunaba, él seguía con la preocupación de su salvación, él quería ser perfecto, ser santo para poder salvarse, le preocupaba eso. De hecho, la persona, el otro sacerdote con el que él se confesaba, eh, pues ya cansado de que a cada ratito llegara, va 3 veces al día, pues un día le aconseja, le dice mejor, ocúpate en enseñar la Biblia, así te distraes un poco, buscando que ya no molestara tanto, ¿verdad? Entonces Lutero empieza a estudiar las escrituras para poder enseñar y empieza a enseñar. Y ahí es donde encuentra el famoso pasaje de Romanos: el justo por la fe vivirá. Entonces ya él entiende que no es por lo que él vaya a hacer, no es por sus penitencias, porque se confiese, por sus obras, sino que es la fe. La salvación es un regalo de Dios, que es por gracia. Nada podemos hacer para ganar la salvación. Entonces, ese es el punto de Jesús y lo que vamos a ver. Y bueno, eh, Jesús obviamente conoce el corazón de este muchacho y le dice los mandamientos. Pero curiosamente Jesús no le dice los mandamientos en orden, no empieza por el primero, sino empieza por los mandamientos que tienen que ver con el hombre, con la actitud del hombre, o hacia el hombre y no hacia Dios. Eh, no adulteres, o sea, los que tienen que ver con el prójimo, ¿verdad? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Teóricamente empieza por los mandamientos más fáciles. En teoría los más fáciles, aunque no hay mandamiento fácil. De hecho, en el Sermón del Monte Jesús puso mucho más estrictos o más fuertes estos mandamientos. Porque, por ejemplo, el no adulteres dijo: el que mire una mujer con codicia y adulteró con ella en su corazón.
Eh, y cuando hablaba de no matar, también el que, pues, le mata la identidad a alguien con un insulto o con hacerlo de menos, pues es lo mismo. El que diga a su hermano fatuo, dice, ya es culpable de juicio, porque de alguna manera está matando su identidad. Eh, entonces, pero empieza por estos mandamientos. Y eso es curioso porque vamos a ver qué es lo que pasa. El joven le dice, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y si ustedes se fijaron en el video, la expresión del muchacho es como quien dice, eso ya está, pues, o sea, eso no es problema para mí. Eso refleja cierto, no sé, cierto ego tal vez del muchacho y tal vez nos ayuda a entender un poquito por qué él le dice maestro bueno, porque tal vez él se consideraba bueno también, entonces va y le dice a Jesús, maestro bueno, como para esperar que después Jesús le diga, bueno, como guarda los mandamientos, tú también eres bueno. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es un guacalazo de agua fría, ¿verdad? Porque el Señor le dice, no hay nadie bueno, solo Dios. Am, También es una prueba porque si este muchacho eh, reconoce que Jesús es Dios, pues obviamente va a llegar en una actitud eh, diferente. Pero tenemos en el libro de Romanos lo que Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es una enseñanza para este muchacho, para los discípulos y para nosotros, porque muchas veces nosotros, aunque no lo digamos, en el fondo nos consideramos buenos. Eh, Nosotros creemos que por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por cumplir con lo que dice la Biblia, pues somos buenos. Y muchas veces juzgamos a otros porque nos sentimos superiores a esos otros. Entonces es importante no caer en esa tentación, porque nosotros somos mucho menos buenos de lo que nosotros creemos. Y pues, tratamos de aparentar, ¿verdad? Ser buenos. De hecho, en las redes sociales, ahí no hay nadie malo, nadie que ponga ahí en las redes sociales que yo soy pecador, es que yo soy adúltero, es que yo soy esto, que yo soy lo otro. No, siempre va a ser una imagen de que yo soy perfecto, que mi vida es perfecta, que tengo una buena vida, un buen matrimonio, una buena familia. Lo mejorcito está en las redes sociales porque es lo que nosotros queremos que la gente piense de nosotros. Pero en el fondo, pues somos pecadores, todos hemos pecado y tendemos al mal y a hacer las cosas mal. Em, entonces, ese es el problema de este muchacho. Él dice, ya, guardo los mandamientos, eso no es problema para mí, entonces ya estuvo, ya, ya soy salvo. Sin embargo, pues aquí viene el otro golpe. Entonces Jesús mirándolo le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y bien, y sígueme tomando tu cruz. Es interesante este pasaje, yo lo he mencionado en más de una oportunidad, que Jesús le amó. Este joven lo rechazó, está a punto de rechazarlo. Y se fue triste porque no quiso seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús le amó, le siguió amando. Eso nos enseña que el Señor nos ama, independientemente de si lo recibimos en nuestro corazón o si lo rechazamos. Él nos da la libertad de irnos en contra de él, de seguirlo o de rechazarlo. Y sin embargo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. No solo a algunos, ¿verdad? No escogió a unos y bueno, los que se porten bien y los que hagan las cosas bien los voy a amar, a los demás no. No, el Señor ama a todos, justos, pecadores, ateos, criminales, eh,
Él nos ama. Le duele, obviamente, el rechazo. Le dolió seguramente que este joven se fuera, porque le amó, porque le amaba y nos ama. Y cuando nos apartamos de él, él se entristece. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros nos apartamos de él o hacemos lo que no es correcto. Pero él nos sigue amando. Oía yo a un predicador decir, eh, si mi esposa me deja, eh, pues yo me pongo triste y yo pierdo. Pero, pero si dejo a Jesús, Jesús no pierde, el que pierde soy yo. Entonces, a pesar de que este joven es el que está perdiendo porque llega con un muy buen propósito, con una muy buena intención, él quiere ser mejor. Seguramente su intención es sincera, no lo sabemos, no hay mayor detalle en la escritura, no hay mayor detalle de qué pasó con él después tampoco, pero pinta que sus intenciones eran buenas, pinta que su pregunta era buena, pinta que él se creía bueno y como que quería que Jesús le respaldara eso que él creía de él, porque muchas veces buscamos eso también, buscamos el reconocimiento de los hombres, buscamos que los demás nos digan que buenos somos, que qué buenos cristianos somos, que qué buen ejemplo, que cómo el Señor nos usa, eso nos, trabaja en nuestro ego, nos incrementa el ego, nuestro orgullo. Pero lo que Jesús le dice es bien importante, porque él va a preguntar qué me hace falta. Perdón. Y según él está guardando los mandamientos. Pero como dijimos al principio, Jesús no le dio los mandamientos en orden. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver, hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? En Éxodo 20, si alguien tiene una Biblia a la mano, puede buscar rapidito. Miremos el capítulo 1 de Éxodo 20 y díganme ustedes qué dice ahí, cuál es el primer mandamiento. ¿Quién me ayuda? ¿Están ahí, hermanos, todavía? Amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, eso fue el resumen que Jesús hizo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo a ti mismo, dijo, en eso se resume toda la ley y los profetas, todos los mandamientos. Pero miremos Éxodo 20. Miremos qué dice ahí exactamente los mandamientos No, que Dios le dio a Moisés. no tendrás dioses ajenos. Correcto, muchas gracias. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Se está yendo directo al primer mandamiento. Le está diciendo a el joven, te falta un mandamiento y te falta el más importante, no tener dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque los dioses de este muchacho eran sus bienes, eran sus posesiones. Recordemos que un ídolo es todo aquello que nosotros ponemos por encima de Dios, que le damos prioridad a Dios. Este muchacho tenía muchos bienes. Entonces, su confianza, su seguridad estaba en las riquezas. No estaba cumpliendo el primer mandamiento. No era Dios su prioridad. Su prioridad eran las riquezas. Porque si no le hubieran importado las riquezas, él le dice a Jesús, como le dijo Zaqueo creo que fue el que dijo, si yo he defraudado a alguien, le voy a devolver el doble de lo que le he dado. Eso es desprenderse de las posiciones. Y tenemos que aclarar aquí que Jesús no está diciendo que tenemos que vender todo para poder ser salvos, o que tenemos que ser pobres para poder ser salvos. Eh, a nadie más Jesús le pide que venda sus bienes y los dé a los pobres. Incluso el apóstol Pablo dice, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Jesús está enseñando que no es por lo que hagamos, no es por las obras, no es porque guardemos los mandamientos,
sino lo que el Señor quiere es el amor hacia Él, es la obediencia hacia Él y vivir de acuerdo a su palabra. Le faltaba esta cosa, le faltaba el primer mandamiento, le faltaba dejar los ídolos. Yo no creo que Jesús realmente quisiera que este muchacho vendiera todo lo que tenía. Él simplemente le está haciendo ver sus prioridades. No porque alguno de nosotros tome esto literal y diga, bueno, me voy a despojar de, lo voy a dar a los pobres y así aseguro mi lugar en el cielo. No, no hay nada que podamos hacer para ganar la vida eterna. La vida eterna es un regalo del Señor. Él nos lo da gratis, totalmente gratis. Lo que necesitamos es lo que Lutero descubrió. El justo por la fe vivirá. No significa que no hagamos cosas buenas, no significa que no tengamos misericordia, no significa que no ayudamos a los pobres, para nada. Por gracia sois salvos, dice la Escritura, y no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras están ahí para que nosotros las hagamos. Los pobres siempre los tendrás, dijo Jesús, ¿y para qué? Para ayudarlos, para poder ver por ellos como Jesús hizo. Entonces, las obras son consecuencia de nuestra fe. Como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. O sea, si yo no actúo, si yo no eh, ayudo a los demás, si no veo por mi prójimo, si no amo a mi prójimo como a mí mismo y veo por sus necesidades, pues puedo decir que tengo mucha fe, pero realmente es una fe muerta. Entonces, Jesús está pues dando en el centro, ¿verdad? Le está dando en la yugular a este joven, pues, porque le está prácticamente demostrando que realmente no es todo lo bueno que él cree. Le está demostrando que el guardar los mandamientos no le van a garantizar la vida eterna. Lo que le va a garantizar la vida eterna es tener a Dios en primer lugar y no tener otros ídolos como los bienes y las posesiones. Otra vez, insisto, no significa que los pobres por ser pobres van a ir al cielo. Hay muchos pobres que se van a condenar. Tampoco dice que los ricos por ser ricos se van a condenar. Hay muchos ricos que se salvan. De hecho, en la Biblia tenemos personas ricas. Tenemos a Abraham, tenemos a David, tenemos a José de Arimatea, el mismo Mateo, pues era rico por ser cobrador de impuestos y él decidió seguir a Jesús, pero no vemos en la escritura que diga que lo hizo renunciar a todo. Probablemente tenía su casa y sus cosas buenas y no necesariamente lo vendió o lo dio a los pobres. Entonces, el problema no es querer estar bien, el problema no es querer, pues obviamente estar en una mejor posición o querer que la familia esté en una mejor posición. La misma escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces, pues anhelamos estar bien, anhelamos estar mejor, trabajamos para estar bien. Pero el problema es cuando las riquezas se convierten en una obsesión. Y ahí pues podemos ir a Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6. Pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. De hecho, que aquí tengo el texto. Sí, aquí está. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, dice el amor al dinero. ¿Y qué pasa con el dinero? Pues que el dinero es seductor. Aquí dice, lo que Pablo está condenando es los que quieren enriquecerse.
O sea, es diferente, pues, trabajar arduamente para estar bien, para tener sustento, para que la familia esté mejor, a querer ser millonarios, pues. Porque cuando ya se vuelve una obsesión el ganar mucho dinero, dice, se cae en tentación, en lazo y en muchas codicias que hunden a los hombres. Y lo que dice el versículo 10, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, que gente que puede ser cristiana, gente que puede estar siguiendo a Jesús, gente que puede tener fe, pues se puede extraviar por el amor al dinero. Y hemos visto muchos casos, lamentablemente, de hermanos que les va bien en los negocios y de repente ya no tienen tiempo ni para ir a la iglesia, ya se empiezan a apartar de todo porque se obsesionan con el dinero. Entonces, el pobre no se salva por ser pobre, ni el rico se condena por ser rico. Pero ser pobre tiene sus ventajas. Porque, por ejemplo, un pobre eh, tiende más a depender de Dios, tiende más a estar en comunión con Dios. Un pobre puede decir fácilmente, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, o danos hoy nuestro pan cotidiano, y lo dice de corazón. Un rico no, a lo mejor lo reza como repitiendo el Padre Nuestro, pero no está pensando en que el Señor le va a proveer si tiene de todo, tiene asegurada la comida, no necesita, en su mente no necesita que Dios le provea, porque él ya tiene suficiente como para comprar lo que quiera, para ir a cualquier restaurante o lo que sea. Entonces, no digo que no haya ricos que puedan ser generosos. De hecho, Timoteo lo dice también en el versículo 17, o perdón, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No le dice que vendan todo lo que tienen y que lo den a los pobres. No, dice que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, cualquiera se puede quedar pobre de la noche a la mañana. Hay millonarios que se han metido a jugar a la bolsa y de un día para otro se han quedado sin nada. Las riquezas son inciertas. Si no pongan su esperanza, dice Pablo, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, el Señor no quiere que estemos hundidos en la miseria o en la pobreza. El Señor nos da muchas cosas para que las disfrutemos. Y nos da cosas que no se pueden comprar por dinero. Nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da el sol para que nos caliente, nos da el oxígeno para que respiremos, nos da los sentidos para que disfrutemos de todas sus bendiciones. Y pues si Él nos bendice con bienes materiales, pues también Él quiere que los disfrutemos, pero que no nos apeguemos a eso, que no sean nuestros ídolos, que no sean nuestro Dios, que no nos vuelva orgullosos. Entonces, el problema del rico no es ser rico, el problema es que hay muchas tentaciones y que es más difícil, como Jesús dice, para un rico salvarse que tal vez para un pobre, pero no por tener o no tener, sino por el apego que tenga uno o el otro. Entonces, aquí dice que, no dice Pablo que el Señor rechace a los ricos, sino que quiere que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, es importante interpretar bien estos pasajes porque podemos caer en pensar que, bueno, entonces, si yo tengo, no me voy a salvar. Ahora, es complicado, dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y hay quienes han querido, pues, suavizar esto o darle otra interpretación. Por ejemplo, hay quienes dicen, lo que pasa es que había una puerta en Jerusalén que se llamaba el Camello y era una puerta así estrecha, perdón, una puerta que se llamaba aguja porque era muy estrecha. Y entonces cuando iba un camello así con carga, pues no pasaba, entonces había que quitarle la carga o el camello se tenía que agachar para poder pasar. Eh, entonces, explicaciones de ese tipo, otras que camello, la palabra camello significaba un lazo y que entonces un lazo pasar por una aguja. Lo tratan de suavizar, pero realmente lo que el Señor está diciendo es que eh, para los hombres el salvarse es imposible, independientemente de sean ricos o pobres, no, porque los discípulos le preguntan, bueno, entonces ¿quién se va a salvar? Y Jesús les dice, para los hombres es imposible. Hermanos, para nosotros es imposible salvarnos.
Para nosotros es imposible ir al cielo a través de nuestras buenas obras, a través de cumplir los mandamientos, a través de hacer cosas buenas. No, no va por ahí. Pero para Dios es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Porque de hecho Él le envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que seamos salvos, para darnos ese regalo. Para Él es posible. Para nosotros no. Esa es la enseñanza para los discípulos, esa es la enseñanza para este joven rico que realmente pues estaba seducido, podríamos decir, por sus riquezas, o tenía toda la confianza en sus riquezas, no las podía dejar, y menos tomar su cruz, porque seguir a Jesús no es fácil. Muchas veces nosotros queremos, sí, seguir a Jesús, tener la vida eterna, pero no queremos renunciar a nada, ¿va? Queremos quedarnos con todo lo que tenemos, incluso con nuestros malos hábitos y nuestras malas costumbres, pues, bueno, ya tengo fe, ya soy salvo y entonces ya, pues las cosas siguen igual que antes. Pero la Biblia lo dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron y todas son hechas buenas. El apóstol Pablo era una persona pudiente, era de buena familia, era de padre, de abuelos, de padres fariseos, y él mismo era fariseo, y los fariseos estaban en un nivel eh, alto en cuanto a sus posesiones. Los saduceos tenían más todavía, pero siendo descendiente de fariseos y había sido, había sido educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los mejores maestros de aquella época, y pues también tenía trasfondo militar. Pablo era una persona con recursos. Y Pablo dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir y humildemente, y en todo, pues el Señor es glorificado. Y todas las cosas que yo tenía, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, todo lo que tenga, que podría sentirme orgulloso, lo tengo, dice, como porquería, como basura, dicen algunas palabras, pero realmente, literalmente significa eso. Todo eso es como porquería para mí, como desechos. Entonces, pues eso es lo que Jesús está enseñando, lo que el Señor quiere de nosotros, y que entendamos que para nosotros es imposible, no hay justo ni en uno, ninguno de nosotros es bueno, todo lo bueno que creemos que somos. Eh, pero entonces Pedro le dice, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, para variar Pedro, ¿verdad? Siempre él dice lo que piensa, aunque muchas veces no piensa lo que dice, ¿verdad? Pero es la voz cantante del grupo. Muchas veces Pedro dice lo que los otros no se animan a decir. Y la verdad es que ellos renunciaron a posesiones. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían un negocio de pesca y probablemente eran socios. Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo, y dice la Biblia que tenían empleados, tenían jornaleros, o sea, tenían una empresa, estaban produciendo. Y la pesca en aquella época era la base de la economía de estos lugares, como Capernaum y sus alrededores. Las personas vivían de la pesca, y la pesca les daba buenos beneficios porque exportaban y hacían de todo con la pesca. Entonces sí tenían, no eran pobres. Cuando nosotros oímos que eran pescadores que se vieron a Jesús, nos imaginamos a gente muy pobre o de escasos recursos, que pues la pesca apenas les daba para vivir, pero no. En aquella época era un negocio importante, y el hecho de que tuvieran jornaleros y que tuvieran sociedad, pues indica que era una cosa próspera. Mateo también, pues tuvo que dejar su puesto de recaudador de impuestos, en donde le iba muy bien, ganaba muy bien, no muy honestamente, pero era rico. Saqueo es otro personaje rico, pero Pedro dice lo que los demás están pensando. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué vamos a ganar? Mateo creo que es el que dice, ¿y qué ganamos nosotros? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, perdón, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos,
madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los posteros primeros. Eh, Esto es un poquito difícil de entender porque sabemos que los discípulos no murieron ricos, pues. Eh, no por seguir a Jesús, pues tuvieron más posesiones, como podría interpretarse eso, como podríamos interpretarlo. Pero lo interesante es que cuando nosotros seguimos a Jesús, sí tenemos 100 veces más bendiciones de lo que teníamos antes, o por lo menos las percibimos mejor, porque cuando dependemos de nuestras posesiones, de nuestro bienestar, pues tendemos a ser autosuficientes y como que no necesitamos nada. Pero cuando ya no tenemos, o cuando dejamos todo para seguir a Jesús, las cosas se disfrutan mejor. Y yo les he testificado a ustedes y pues lo repito. Yo pues tuve una época de abundancia económica, tuvimos una época en casa de abundancia económica y pues eso de alguna manera uno tiende a ser como que autosuficiente, ¿verdad? Siempre menciono que cuando yo entraba a la empresa, había un muchacho lavando carros, un muchacho humilde que llegaba a lavar los carros todos los días. Y yo pues era el gran jefe, ¿verdad? Entonces llegaba en mi carro del año, la empresa me daba. Pues lo estacionaba y cuando miraba al muchacho lo saludaba y como uno suele saludar, ¿verdad? Y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y él me contestaba, bendecido por el Señor. Y no dejaba de chocarme el tema porque decía yo, ¿cómo este muchacho que se está ganando 10 quetzales por lavar cada carro, ¿verdad? ¿Cuánto podría sacar ahí en el día por lavar 5 carros o qué sé yo, con ese esfuerzo? Y sin embargo se siente bendecido por el Señor. Y yo que tenía el puesto más grande y el sueldo más grande de la empresa, pues no me sentía tan bendecido, aunque no lo reconocía. Sin embargo, cuando todo eso se acabó, porque como dice el Señor, las riquezas son eh, pues, inciertas, se acabó todo eso y he llegado al punto en no tener ni para la gasolina. Gracias a Dios, el pan de cada día no me ha faltado, ¿verdad? Y pues eh, yo puedo decir de verdad que no me falta nada porque el rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. Yo me considero rico, pero he aprendido a depender del Señor y dependiendo del Señor disfruto mucho más, mucho más. Yo tuve oportunidad de viajar mucho por tema de trabajo, pero nunca disfruté los viajes tanto como los disfruto ahora, cuando por ejemplo me regalan un viaje que me ha regalado más de uno. El último me lo regaló mi hija porque tenía unas mías y pudo comprar unos boletos y nos fuimos a pasear ahí a California con las hermanas ahí, la hermana Nuri, las hermanas Nuris que están presentes, que nos trataron de maravilla, que nos consintieron, que nos llevaron a todas partes, que no nos dejaron pagar nada. Y entonces dice uno, sí, es cierto, el Señor le puede dar a uno 100 veces más conseguirlo. Y no es que lo vayamos a seguir para que nos dé cosas o para que nos dé comodidades, pero el punto es que lo que nos da lo disfrutamos y lo disfrutamos más, 100 veces más. Hace 2 o 3 años, creo yo que fue, una sobrina lejana que no tenía yo pues mucho contacto con ella, de repente me escribe y me dice, tío, véngase, yo le invito, yo le mando los boletos y véngase aquí conmigo, venga a pasear otro viaje a Estados Unidos que no estaba planeado, que no lo esperaba. Y también me recibió allá pagando todo y sin dejarme gastar nada. No deja de sentirse uno un poco incómodo, pero al final dice uno, gracias Señor, porque esto es de ti, tiene que ser de ti. El Señor está dando 100 veces más, compensando mucho más lo poco que uno puede hacer, porque realmente es muy poco lo que podemos hacer. Pero el Señor quiere esa humildad, esa dependencia como la de los niños de Él, esa despojarnos del orgullo que tenemos y muchas veces el orgullo lo debemos a las cosas materiales que tenemos.
Entonces, el Señor quiere eso, esa característica de los niños, y por eso mencionaba al principio que están amarrados estos pasajes, porque el Señor rechaza el orgullo, el ego de los discípulos y alaba, pues, de alguna manera, la sencillez, la eh, debilidad, podríamos decir, que tiene un niño, que tienen los débiles. De hecho, dice la Biblia que lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, a veces nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos, nos sentimos autosuficientes y como este joven, pues también podemos sentirnos buenos, pero la bondad está en el Señor, solo Él es bueno pero aún siendo pecadores, aún siendo malos, aún siendo indignos, aún siendo injustos, el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Esa es la enseñanza. Seguimos la semana entrante con otro de los pasajes que continúan, pero yo creo que con esto del rico, pues nos da mucha enseñanza. Podríamos decir, bueno, pues no tiene mucho que ver conmigo porque yo no soy rico, no tengo muchas posesiones, ¿verdad? Sin embargo, eh, hay personas que no tienen muchas posesiones y sin embargo están apegados a los que tienen. Puede haber gente pobre, digamos, que lo poco que tiene, pues depende mucho de eso, está muy apegado a eso, o tiene amor también por las posesiones materiales. Entonces, aplica para todos. Y sobre todo, la principal aplicación es que entendamos que eh, la vida eterna es un regalo del Señor. No es algo que podamos ganar de ninguna manera. No hay nada que podamos hacer ni dar nuestro cuerpo para ser quemado, como dice Pablo, sino lo que el Señor quiere de nosotros es amor, amor por Él, amor por el Señor, por el prójimo, que Él dijo. En eso se resume todas las escrituras, toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que, pues, los dejo con eso. Y pues si tenemos comentarios, aportes, dudas, tenemos unos minutos ahí para oírlos, para escucharlos. A ver, ¿qué piensan? ¿Quién colabora? Lo que ustedes hablan, lo que ustedes dicen es aporte, es colaboración para la enseñanza, mis hermanos. Así que si no me ayudan, voy a empezar a escoger yo uno por uno para que den parte de la enseñanza y así participamos todos. Pues sí, todo es una enseñanza realmente, ¿verdad? Y a veces uno puede ayudar y no lo hace, entonces hay que ponerse uno a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor le agrada para antes ya avanzar en lo que a Él le agrada, hacer en lo que a Él le agrada, ¿verdad? Pero muy, muy lindas las enseñanzas. Muchas gracias, hermano. Gracias, Sí, hermana Nuri. sí. Sí, la verdad que lo que el Señor quiere es que tengamos mucho o poco, como lo querramos ver, pues que siempre seamos generosos, porque hay quien dice: "Ay, yo no soy rico, no tengo mucho, entonces no tengo para ayudar, no ayudo". Y sin embargo, como hemos dicho anteriormente, muchas veces la gente que menos tiene es la que más ayuda, la que más se compadece. Bueno, ¿hay alguien más o ya los dejo descansar? Bueno, los dejo descansar. Nos vemos la semana entrante, mis Gracias, hermanos. hermano Walter, por Hermana Silvia, gracias a ustedes. Que el Señor les bendiga. Feliz gracias noche. por la enseñanza, hermano. Siempre feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Dios les bendiga, Dios los feliz bendiga. noche, Dios les Dios, bendiga. Dios, hermana Cuídense Carol. mucho, hermanita Gracias, Carol. hermano de Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Adiós, pues. Bye Amén. bye. Feliz noche, Adiós. que descansen. Adiós. Sí.